Hay veces que una representación simple como las que hemos visto antes, con su eje X y su eje Y, se nos pueden quedar cortas para lo que queremos hacer. Os voy a poner un ejemplo químico que corresponde a estos datos que he sacado del fichero, por si queréis probarlo, del multilayer.dat. La idea es la siguiente. Suponed, os voy a ampliar una pizarra que he escrito por aquí. Suponed que tenemos una reacción química donde un cierto reactivo se transforma en productos. Voy a cambiar el color para que sea más fácil. Entonces, consideramos que la velocidad de la reacción, la ecuación cinética, viene dado por una caída donde tenemos que la reacción es de orden n. N es lo que llamamos el orden de reacción, se ha estudiado en química general, y a partir de ahí queremos saber cuánto vale este n. Lo que normalmente se hace es integrar esta ecuación diferencial, esta ecuación cinética, para varios valores de n y ver cuál de estos comportamientos corresponde a los datos experimentales. De esta manera, si n es igual a 1, me quedaría la ecuación esta, que integrada me da un comportamiento de tipo exponencial. Lo que pasa es que ver a ojo si una caída es exponencial es complicado, y entonces lo que se suele hacer es transformarla para dejar que la ecuación sea lineal en función del tiempo. En este caso, como la tenemos dentro de una exponencial, aplicamos logaritmos y nos dice que si represento en el eje de las y el logaritmo neperiano de a frente al tiempo en el eje de las x y me sale una línea recta, la reacción será de orden 1. Por el contrario, si la reacción de orden 2, la ecuación sería esta, y lo que tendríamos es que una representación donde ahora en el eje de las y ponga 1 partido por a y en el tiempo en el eje de las x, si esta es la que ahora me sale una línea recta y la de antes no, pues la reacción será de orden 2 y no de orden 1. Incluso, por poner un tercer ejemplo, si la reacción fuera de orden 0, un caso un poco raro, la ecuación cinética sería esto, y directamente la concentración en el eje de las y frente al tiempo en el eje de las x me debería dar una línea recta. Entonces yo directamente podría decir, tengo aquí los datos de a secas, y los puedo representar frente al tiempo como datos, y tiene un cierto comportamiento, quito la leyenda que no aporta nada, y vemos que tiene una cierta curvatura. Calculo, aquí lo he calculado, fijaos, simplemente pues con las operaciones del logaritmo neperiano, que habíamos quedado que estaba aquí en la parte matemática. Si se nos ha olvidado, lo tengo aquí, no hay que confundirlo con el logaritmo decimal. Entonces, pues de la columna de concentración de a, y entonces me lo he calculado y lo puedo representar en otra gráfica diferente, porque no tiene sentido que en una misma gráfica el eje sea a la vez concentración y logaritmo neperiano de la concentración. Luego es una gráfica diferente y veo que los puntos salen bastante mejor alineados. Ya más adelante veremos cómo tratar esto cuantitativamente. Y por último, puedo ir al que sería el caso de orden 2 y hacer la última representación. De nuevo tengo una cierta curvatura, pues yo concluiría que la reacción es de orden 1 porque la gráfica correspondiente es la que tiene mejor comportamiento lineal. Pero para eso tendría que haber hecho en total 3 gráficas diferentes, y eso al final pues es ocupar un montón de espacio probablemente para algo que me vendría mejor si tengo las 3 agrupadas. Para hacerlo de esa manera vamos a empezar una situación nueva, que es crear una gráfica desde cero y ver cómo puedo hacer una situación distinta. Voy a hacer primero un esquema para que quede claro. Mi idea es que en las 3 gráficas el eje de las x es el tiempo en todos los casos, siempre el mismo eje de las x, y lo que cambia es el eje de las y. Entonces, mi idea es decir, en lugar de tener 3 gráficas diferentes, voy a coger mi hoja, voy a representar el tiempo en el eje horizontal, que va a ser común, y voy a tener en realidad 3 gráficas, donde para el orden 0 voy a representar simplemente a frente al tiempo, para el orden 1 voy a representar el logaritmo neperiano de a frente al tiempo, y para n igual a 2 voy a representar 1 partido por a frente al tiempo. La información será la misma de las 3 gráficas sueltas, pero las voy a tener de esta manera mucho más compacta y mucho más fácil de discutir. Bueno, pues para eso vamos a crear en primer lugar una gráfica en blanco. Puedo venir a File, New, Graph, o fijarme que tiene su icono y que este icono me aparece aquí directamente, que si dejo el ratón me dice que es efectivamente New Graph. Cuando le doy tengo mi gráfica en blanco. Fijaos que cuando comparten el eje X, como es el caso que quiero, la gráfica en principio va a aparecer en un formato vertical. Si la pusiéramos en un formato horizontal, con la hoja en apaisado,
pues me quedaría a lo mejor una cosa donde cada una de las gráficas tendría muy poquito espacio. El problema es que Origin, por defecto, las gráficas me las pone en hojas en apaisado, no mucho, pero en apaisado. Entonces lo primero que voy a hacer, y así aprendo más cosas, es coger mi página, y aquí en File tengo Page Setup, igual que tiene Origin, perdón, que tiene PowerPoint o que tiene Word, y en lugar de por defecto que me aparece en horizontal, en Landscape la voy a poner en vertical. ¿Veis? Que me ponga las cosas de arriba a abajo en vez de izquierda a derecha como tenemos aquí. Al darle al OK me puede aparecer un mensaje, efectivamente quejándose de que no coincide con las dimensiones de la impresora, me da igual en este caso, y tenemos aquí mi conjunto de ejes. Pero yo estrictamente necesito 3 conjuntos de ejes. Vamos a llamarle el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Y cada uno de ellos en inglés es lo que Origin llama un layer, una capa de ejes. Entonces, para hacer eso, activo la gráfica, me vengo aquí a gráfico y veo una opción que pone el manejo de layers. Cuando le doy esto me sale un menú muy interesante donde normalmente os aparecería así, ahora os lo comento, me dice que yo estoy poniendo para mi layer 1 con el eje Y a la izquierda, con el eje X a la derecha, que efectivamente, si lo veis aquí, este 1 es el que tenemos aquí, con mi eje Y genérico a la izquierda, no hemos representado nada, no puede ajustar la escala de nada, con mi eje X abajo. Estrictamente yo en los layers puedo añadir lo que quiera, por defecto puedo añadir más ejes que también tengan el eje X bottom abajo y el eje Y left a la izquierda, o cualquiera de las otras posibilidades. En mi caso, como teníamos aquí, en todos ellos tengo el eje Y a la izquierda y el eje X común abajo, luego eso no lo modifico. Pero sí que voy a hacer una disposición que la trata como una matriz, como un conjunto de filas y columnas. Fijaos que yendo aquí, yo tendría, voy a cambiar otra vez el color, aquí tendría una sola columna, columna 1, pero aquí tendría 3 filas, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. A diferencia de si la hoja fuera apaisada pero compartieran el eje Y, que podría tener una cosa como esta, donde tendría una fila y aquí tendría la columna 1, la columna 2, la columna 3, exactamente igual que en las matrices, ¿de acuerdo? En el caso que nos interesa tengo una columna y 3 filas, pues yo tengo aquí que filas, entonces lo cambio a 3 y mantengo una sola columna. La forma de ver si vamos haciendo las cosas bien es no darle al OK ni nada, darle al Apply. Cuando le doy al Apply vemos que efectivamente me añade 3 nuevas figuras. Perdón, 3 nuevas, 2 nuevas, con la que ya tengo 3 apiladas. Me deja un pequeño espacio entre medias para que me quepa la escala correspondiente y el título. En nuestro caso hemos quedado que si lo hacemos bien, el título va a ser siempre el tiempo, que son los datos experimentales del tiempo que hemos medido. O sea que desde ese punto de vista no necesito replicar la escala cada vez, puedo apilarlas totalmente. Eso se hace aquí en el tema del espaciado. El espaciado por defecto deja un poco de espacio, pues yo quiero el salto vertical, el gap vertical, lo voy a poner a 0. Si le damos bajo, que lo he perdido, estamos aquí en Apply, veis que efectivamente me cierra los huecos, con lo cual tengo un poco más de espacio. De esta manera, cuando le doy al OK, aquí la gráfica que había creado tiene mis 3 conjuntos, mis 3 layers, que cada uno está marcado, porque ahora, fijaos que todas las demás tenían solo uno, ahora tengo la primera y se activa el primero, tengo la segunda y se activa el segundo, tengo la tercera y se activa el tercero, o sea que ningún problema. Cada uno con su leyenda, que viene en blanco y las voy a borrar para no liarnos, y luego iremos viendo. Entonces ya lo que tengo que hacer son los datos preparados, pues voy a coger esta primera y como habíamos visto antes, la forma más sencilla es, espero a que en el icono me salga la gráfica y lo arrastro aquí. Me pone una cosa un poco rara, le doy a Control R para la escala y automáticamente me la dibuja. Marco la segunda columna, la que quiero que venga a la parte del orden 1, espero aquí que tenga la gráfica, arrastro, me la pone aquí, aquí ya sabe que ha hecho el escalado de ejes automático y por último vengo aquí cuando sale la gráfica, hago clic con el botón izquierdo y la pongo en su sitio. Y tendríamos aquí que ya ha adaptado los títulos a
los nombres que tenemos en las celdas amarillas, y lo único que tenemos que hacer es acabar de personalizar esto. Fijaos, por ejemplo, que una cosa que yo no necesitaba era que me escribiera el nombre del eje y los ejes en cada sitio, así que marco, clic y le doy a suprimir, marco, clic y le doy a suprimir, porque es siempre lo mismo. Que el eje empiece en valores negativos cuando es el tiempo, pues a lo mejor no tiene mucho sentido, pero si voy a tener la misma escala, si cambio la escala en uno de ellos, la tengo que cambiar en todos por coherencia. Pues voy a poner, como teníamos antes, de 0 a 2,5, por ejemplo, y me pone el primero, marco la segunda y vuelvo a pinchar 2 veces y le digo que vaya de 0 a 2,5. Fijaos que puedo hasta ponerlo, aquí que en vez de rescalarlo diga siempre igual, así con seguridad no me lo va a cambiar nunca. Que hay veces que si no lo cambio de un sitio a otro, pues ya lo dejo, y así aunque yo meta más o menos puntos no me lo cambia nunca. Y aquí también lo pongo de 0 a 2,5 y la dejo que no le haga reescalado en ningún caso, y ya los tengo ahí. Fijaos que son datos experimentales. Estrictamente yo tendría que venir aquí, no representarlo como lineal sino como scatter. Bueno, pues si hacemos eso, cuando le doy al apply veis que me sale como scatter, y no necesito ir a cada uno. Aquí ya tengo de la gráfica entera, de lo que llama graph 4, ¿no? Si expando esta veo que también es line y también lo puedo poner como scatter del mismo color. Cuando le doy al apply, pues veis que esta también me la pone. Si queréis que os ponga otro símbolo y tal, me da igual, pero como van en gráficas distintas, eso ya sabemos hacerlo. Pero que si os gusta más otro tipo de símbolo, otro tipo de color, pues ya aprovechamos y lo podemos hacer. Y por último, en la capa 3, de nuevo le digo que lo ponga en modo scatter, le digo que me ponga un tercer tipo de símbolo, un tercer color. Cuando le doy a apply lo tengo ahí directamente. Y si quiero completarlo, pues es de estas veces que puedo añadir etiquetas, como os decía antes, que este tratamiento corresponde a orden 0, que este tratamiento corresponde a orden 1, y que este tratamiento de abajo, aquí, quito esto, corresponde esto aquí a n igual a 2. Y tendría un poco nuestra gráfica con la idea que habíamos comentado antes, esta que teníamos aquí, y que en una sola impresión es más fácil de comentar, y que yo podría decir, pues este efectivamente, que es el que he decidido que sea el bueno en base a los datos, pues lo puedo poner más grande, o lo puedo poner en negrita, o lo puedo poner en un color que destaque más, y es mi elección. Insisto que veremos luego cómo se puede hacer esto de forma cuantitativa con ajustes por mínimos cuadrados. Se puede hacer de forma mucho más sofisticada esto. Yo si pincho, hago doble clic en cualquiera de ellas, me vuelve a aparecer aquí lo que tengo en este caso en una de ellas, pero en el plot setup me aparece el tratamiento completo. Esto ya lo habíamos visto en alguno de los vídeos anteriores, con un caso donde tengo las columnas A y B, orden 0, un caso donde tengo las columnas A como X, pero Y ahora es la columna C, logaritmo neperiano correspondiente a orden 1, y aquí no se ve, pero lo tenemos aquí abajo, que ha cogido 1 partido por A la columna B. O sea que incluso podríamos desde el principio haberlo hecho todo sobre esto, y a partir de ahí, como hemos visto en vídeos anteriores, tendríamos también control absoluto sobre nuestra gráfica final de tipo multilayer, si esto conviene hacerlo para presentar la información de forma más clara, más sencilla, más fácil de discutir.